¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez quiero responder algunos comentarios, uno particularmente de Emiliano Fierro, a quien le agradezco mucho la interacción que ha tenido. Él me envió primero un mensaje en cuanto a que mi posición relativa a la no concesión de efectos generales a las suspensiones podría afectar a grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto generó más comentarios, una cadena de comentarios, algunos a favor de la posición de don Emiliano, además abogado, porque es compañero de lides académicas. Me mandó después, bueno, yo le respondí que si me daba alguna información de un ejemplo en donde pudiera darse esta vulneración de derechos de las personas por alguna norma discriminatoria y que por ello fuera conveniente conceder efectos generales a las suspensiones en materia de amparo. Eso ha propiciado un intercambio muy interesante con el jurista don Emiliano Fierro, que muestra cómo es posible ir acercando posiciones. Él me decía en su primer mensaje que le parecía alarmante limitar estos efectos generales y que podía parecer que yo estaba en contra de los grupos vulnerables, de personas con discapacidad, niñez, comunidad LGBT, etcétera. Y le planteaba yo que por supuesto no tengo la intención de estar en contra de la afectación o de favorecer, mejor dicho, alguna afectación de un derecho humano, pero que las suspensiones con efectos generales, y esto él lo admite, han servido también para favorecer intereses económicos específicos contrarios al interés social. En cuanto a los ejemplos, yo le pedí algún ejemplo de cómo podría una norma en sí misma resultar discriminatoria y que fuera conveniente dar efectos generales a una suspensión. Me mandó bastante material, cosa que le agradezco mucho a Emiliano. Ahora yo no he tenido tiempo suficiente de leer todo, pero ya algo vi. Sobre todo me llamó la atención el primer ejemplo, que tenía que ver con una afectación producida por la exigencia de que las personas al abordar un autobús tuvieran que identificarse, y particularmente las personas migrantes. Y yo me quedé pensando realmente que es ahí sí una disposición de carácter general. Si una persona pide amparo y pide que se suspenda la obligación de identificarse para subir al autobús, pues pudiera suspenderse para él la aplicación de esa norma general y a lo mejor pensar en que un efecto general pudiera favorecer a muchas otras personas que no tuvieran que realizar ese trámite de identificación. Pero también, y ahí es donde entra este equilibrio que yo busco, porque hay quien me ha dicho que soy autoritario 100%. No, no, no. Es que tiene que haber un equilibrio entre las facultades de la autoridad y los derechos de las personas. No podemos asumir ninguno de los dos extremos, pensar que siempre la autoridad habrá de actuar de mala fe y que lo que quiere es vulnerar los derechos de las personas, o bien que siempre las personas tienen derecho y que debe estarse a favor de su posición contra la autoridad. Ni una cosa ni otra son ciertas. Yo he sido autoridad y sé que el amparo protege en muchos casos a las personas. Yo fui procurador de mi estado y siempre procuré que si una persona tenía el derecho, un derecho que hacer valer, pues habría, déjenme quitar aquí el sonido del teléfono porque luego lo distrae a uno mucho. Este, Estábamos en que si una persona tiene derecho porque hay alguna autoridad que está abusando, había casos en que algún ministerio público estaba comportándose mal, bueno,
qué bueno que tenía el amparo el gobernado para poderse defender, pero también vi casos en que se acudía al amparo para tratar de evadir la acción de la justicia o que el amparo acababa produciendo una injusticia. A mí me pasó después de una muy elaborada sentencia que hicimos en la sala penal del Tribunal Superior de mi estado de Veracruz para lograr hacer justicia a una mujer que había sido violentada terriblemente por su expareja y por una condición técnica de mala tipificación, o mejor dicho, una mala clasificación del delito, que a lo mejor hasta fue hecha deliberadamente. Esta persona estaba evadiendo la acción de la justicia que debería haber actuado para sancionarle con severidad. Hicimos pues un buen razonamiento para demostrar que sí había motivos para aplicar una sanción penal a este señor y luego la tiraron en amparo. Y bueno, con un formalismo excesivo, el, los juzgadores de amparo dijeron que no era razonable nuestra posición. Bueno, sé que hay distintas visiones en el derecho, pero me parece que un punto en el que todos podríamos estar de acuerdo, y creo que el abogado Emiliano así me lo ha manifestado en otra nota también, es en que hay un justo medio. No puede pensarse que en todos los casos la autoridad está actuando indebidamente, ni que en todos los casos tiene razón el gobernado al defenderse de algo que le parece que afecta a sus derechos. Y en esta circunstancia, el caso que me ponía como ejemplo Emiliano, me hizo pensar, bueno, esa medida que efectivamente implica una limitación a la actividad de la persona por tenerse que identificar, podría estar respondiendo a una necesidad social. Habría a lo mejor pasajeros del autobús que dijeran qué bueno, es conveniente que la gente se identifique al subir porque han ocurrido eventos de asaltos al interior de los autobuses. Puede tener una finalidad que constituya un beneficio social, aunque sea una carga para la persona. Miren, el alcoholímetro, por ejemplo, es otra medida que en rigor uno diría el que detengan a una persona sin una orden, porque ahí no hay una orden directa, a partir de cierta eh, manera de manejar, puede presumir los agentes que la persona va intoxicada, pero también pueden detener a personas que a lo mejor iban con prisa a otro lugar y sufren sí una afectación, una molestia. Pero se ha entendido que esta molestia se justifica por un bien mayor, que es la seguridad vial, la vida, la protección de las personas, para que no ocurra un accidente que puede producir la muerte de quienes intervengan en él. De modo que siempre habrá un equilibrio que buscar. Y yo sigo pensando que para dar efectos generales, que sí se puede lograr también en nuestro derecho, eso no se ha perdido. Para dar efectos generales es preferible estar seguros a través de varios pasos en el desarrollo de la jurisprudencia que efectivamente se trata de una norma discriminatoria o que afecta los derechos de la persona. En ese ejemplo, si se pide el amparo y hay un juez que concede la suspensión, bueno, él pensó que podía concederla, que no afectaba el interés colectivo. Otro más podría haber pensado, no, esa disposición, aunque genera una molestia y aunque efectivamente significa una carga para el gobernado tenerse que identificar para subir al autobús, de todas maneras hay una justificación que puede considerarse razonable para imponer esa carga, esa molestia. Bien, puede haber diferencias de criterio entonces, alguien que concediera la suspensión, otro que no concediera la suspensión. Y si se da efectos generales, de pronto todos parecen estar favorecidos, porque dicen, ya no me tengo que identificar, pero habrá otros que piensen que eso les causa un posible peligro y que era más conveniente aplicar la identificación. Mi punto de vista es que incluso en casos en que pueda haber una situación discriminatoria o que afecta a la persona,
conviene tener mayor seguridad si se va a conseguir un efecto general por inconstitucionalidad. Y ese sigue existiendo, porque si se establece jurisprudencia, si hay una clara definición de que una norma ya bien estudiada, que ha pasado incluso por tribunales colegiados o por el Pleno de la Corte, y que esa disposición se estima inconstitucional, hay modo de conseguir el efecto general. La Suprema Corte puede declararlo. Hay disposición constitucional. Se le avisa, la Corte le avisa a la autoridad legislativa o la que ha emitido, puede ser una autoridad administrativa, una disposición de carácter general, que esa disposición se estima inconstitucional y que corrija esa situación. Si no lo hace la autoridad después de 90 días, la Suprema Corte puede declarar la inconstitucionalidad con efectos generales, privar de efectos totalmente a la norma. De modo que los gobernados no estamos desprotegidos por el hecho de que no se dé efectos generales a la suspensión. Creo que es un tema, por supuesto, que se puede discutir mucho más a fondo. Don Emiliano, yo le agradezco mucho y creo que podemos seguir interactuando. Voy a ver con detalle la mayor cantidad de los materiales que me hizo el favor de enviarme y así podemos ir elaborando criterios para que se difundan a través de este medio y podamos tener una interrelación con personas del medio jurídico. Yo comprendo que el área de litigio, por ejemplo, los despachos que han llevado amparos durante mucho tiempo, pueden ver con malos ojos la reforma porque les significará alguna alteración, algunos cambios en la manera de litigar. Y también, por otro lado, creo que la autoridad tiene, ya lo expliqué en otra emisión, tiene derecho a que se consideren sus puntos de vista, a pensar que la autoridad está actuando en interés general, que las normas que se emiten tienen una razón de ser, tienen una justificación, y de esa manera encontrar las mejores soluciones para que el amparo como tal sigue valiendo, sigue existiendo, sigue aplicándose. Hoy incluso me tocaba ver otro caso de suspensión que se prevé también para, o mejor dicho, otro caso en el que se prevé que no se otorgue la suspensión por considerar que se afecta el interés general. Déjenme ver, por acá lo tengo, ya lo había escogido, pero lo cambié ahorita para ver el envío de don Emiliano. Ya habíamos visto lo que tiene que ver con el bloqueo de cuentas, que no se otorgue la suspensión para que la gente pueda sacar rápidamente el dinero de su cuenta, y a lo mejor se trata de un dinero ilícito que está financiando actividades ilícitas. Y vimos también lo de situaciones en las que una actividad que se está realizando sin el permiso correspondiente no continúe mediante el otorgamiento de la suspensión. Se han dado otros casos, déjenme ver, cuando quiero uno encontrar más rápido el punto que busca, aquí estoy buscando los relativos al artículo 129, a ver en dónde voy. Bueno, el caso es que este artículo ya tenía una serie de casos específicos donde el legislador ha previsto que no se debe otorgar la suspensión porque se afecta un interés social o una disposición de orden público o el interés público. Entonces, lo que se ha hecho ahora con la propuesta de reformas es ampliar el catálogo de esas situaciones en las que efectivamente puede detectarse una afectación al interés social. En el artículo 129 de la Ley de Amparo están estos casos. Ya llegué a ese punto, los dos que ya platicamos. Se continúe con la realización de actividades o servicios que requieran permiso. Ese ya lo analizamos en otra de nuestras sesiones. Y hay uno más, que es el que se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública previstas en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Si se pretende
considerar, por ejemplo, que el Estado, al contratar un crédito, pueda estar potencialmente cargando demasiado de deuda a la sociedad. Puede ser, pero una persona puede pedir amparo para detener la obtención de recursos a través de un crédito que a lo mejor son indispensables para refinanciar una deuda que está justificado en los términos que señala la Constitución, para actividades productivas, para refinanciamiento, para algunas cuestiones que tengan que ver con la estabilidad financiera. Puede ser que no sea la mejor opción la que está tomando el Estado, pero detener una situación que requiere el erario público, porque una persona pide amparo y que se suspenda, por ejemplo, una tramitación de un empréstito que es necesario, a mí me parece que el interés general está de por medio. Alguien podrá decir, es que también está en el interés general que no nos endeudemos demasiado. Sí, pero una sola persona puede decidir si ese endeudamiento es excesivo, si efectivamente no tiene justificación. El juez tiene todos los elementos de un día para otro para dictar una suspensión y detener un trámite vital para las finanzas del país. Eso es lo que hay que tener cuidado que no ocurra y que no se use el amparo en exceso. En todo caso, hay formas políticas de pelear esas situaciones y de conseguir que se regule de otra manera, por ejemplo, y ya se ha hecho el modo de contratar deuda, y no es por la vía de los amparos o de la acción judicial que se deba o se pueda impedir una acción como la de llevar a cabo actos que tienen que ver con la deuda pública. Y bueno, pues ya nada más, ayer vi otra vez, con todo cuidado, la sesión de la Suprema Corte. Creo que hay que tener cuidado, se está volviendo al propósito de emitir exhortos, se validó esto de emitir exhortos a los legisladores. Hubo criterios en contra de que se les manden recomendaciones, exhortos, peticiones. La división de poderes exige que el Poder Judicial se limite a lo que le toca. Si tiene elementos para dejar sin efecto una norma general, una ley emitida por el Congreso Federal o los locales, lo puede hacer, esas son sus facultades y puede dejar sin efecto la disposición. Pero no tiene sentido que esté mandando exhortos. Los exhortos son llamadas a misa. Perdón, pueden no hacerle caso a la Corte y no está bien que un tribunal constitucional emita alguna disposición, perdón, no voy a cortar el video porque ya está muy avanzado. Discúlpenme, por favor. No tiene sentido que la Corte emita una disposición, un acto, para el cual además no está expresamente facultada. Y menos aún que ese acto no sea de carácter coactivo, no puede obligar a su cumplimiento, no puede revisar si efectivamente se realizó aquello que quiere que decida un determinado Congreso. Entonces sería conveniente, no se logró modificar ese criterio desgraciadamente, pero creo que hay que repensar, porque era una de las cosas que se le reprochaban a la Corte anterior. Y también creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se excede en sus acciones de inconstitucionalidad. Ayer se discutió muchísimo sobre un artículo de la legislación de la ley para personas con discapacidad en el estado de Guerrero, planteándose la inconstitucionalidad de la definición de discapacidad, que porque no se ajusta al modelo social teórico que ha inspirado los últimos cambios e incluso a la convención en la materia. Bien, ese modelo puede ser muy respetable, pero ese modelo como tal no es norma constitucional, ni siquiera convencional, porque la convención, que ya forma parte del régimen jurídico mexicano, no es algo externo, esa convención no define la discapacidad. Si uno busca, a ver dónde es discordante, por ejemplo,
la ley de Guerrero con la descripción o definición que hace la ley de Guerrero de la discapacidad con la convención. ¿Dónde está la definición de la convención? Pues no está. Y de todas maneras la convención hace referencia a que las discapacidades implican deficiencias de carácter sensorial, de carácter intelectual o físico. Y esa definición pues no tiene ningún parámetro específico ni en la convención ni en la Constitución como para que se le considere inconstitucional. Es más, en la ley general en materia de discapacidad en México, que es disposición tan interna como la de la convención, ahí hay una definición. Y si esa definición tiene características que imperan para todo el país, porque es una ley general, y como ley general emitida por el Congreso de la Unión tiene un rango superior a las leyes locales, pues basta con considerar como al final de cuentas se hizo, declarar inconstitucional una norma que de todas maneras estaba ya sustituida por una descripción que está en una ley general de rango superior a la de Guerrero. Pero se pasaron un rato discutiendo sobre el verbo padecer, que si podía decir la definición que las personas padecen algún tipo de disminución o deficiencia, que no debe usarse padecer, porque eso es discriminatorio. No veo por qué, que es degradante, que va contra la dignidad de la persona. Nunca el legislador tuvo esa intención de degradar a la persona. Y decir que una persona que ha sufrido una discapacidad la padece, pues es describir una realidad. En todo caso, no hay ninguna disposición constitucional que impida usar el verbo padecer. Puede, desde un punto de vista de estos modelos sociales de la discapacidad, puede parecer impropia. Bueno, será impropia, pero no es inconstitucional. Y miren, yo tuve una etapa el año pasado en el que por razones de problemas de columna pasé 2 meses en silla de ruedas. Y yo les digo una cosa, a mí no me ofende decir que padecía esa disfunción, esa discapacidad. Afortunadamente fue temporal y padecía con algunas rampas que están mal diseñadas y padecía con lugares donde no había posibilidad de acomodar la silla de ruedas. Pues por supuesto que hay cierto grado de padecimiento, no es ofensivo, no es degradante, no ofende la dignidad, no es discriminatorio. Pero en todo caso, esa discusión no es una discusión constitucional. No hay una disposición constitucional que diga que no se puede usar el verbo padecer en una descripción sobre las discapacidades. Por Dios, estamos yendo demasiado lejos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso impugnó una definición que ya existía desde hace tiempo por otro de los vicios que a veces padecemos, que es querer poner todo en la ley. El Congreso de Guerrero ya tenía la descripción de las discapacidades que decía esta deficiencia que efectivamente se tiene en una discapacidad. Para eso se legisla. Y las discapacidades no todas provienen del medio social por barreras que se tengan. Algunas son efectivamente padecimientos o enfermedades. Se quiere negar eso. Y la verdad es que hay discapacidades provenientes de problemas de salud, lo cual significa esa alteración de la salud, algún tipo de enfermedad. Y eso no es discriminatorio. Lo que hay que hacer es atender de la mejor manera a la persona que padece esa situación de enfermedad para que pueda llevar su vida lo más normal posible. Eso es lo que hay que hacer. Más que discutir sobre las palabras y los verbos, hay que definir las acciones a realizar. Y en este caso, evidentemente, no había razón para declarar, a mi juicio, esa inconstitucionalidad. Pero además, el vicio legislativo al que me refería es a que la reforma que hizo el Congreso del Estado de Guerrero fue incluir en la definición de las discapacidades las afectaciones del habla. ¿Qué necesidad había de eso? Ya se decía deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales. Una alteración del habla puede vincularse muy claramente con deficiencias físicas o intelectuales o ambas.
ahí puede quedar incluida, no se necesita reformar una ley para poner un tema adicional como el del habla. Una deficiencia en el hablar puede estar definida, ya descrita con mayor precisión en el reglamento, para eso son los reglamentos de las leyes. Y yo cada vez me convenzo más, con esto termino, que necesitamos definir un esquema en México de legislación reglamentaria de las disposiciones de las convenciones internacionales. Si se ha admitido generalmente que los tratados que ya forman parte, una vez que están firmados y aprobados y ratificados, forman parte del derecho interno del país y fueron redactados con la participación de la Presidencia y del Senado de la República. Entonces, bien pueden las leyes, y se supone que están en un rango inferior a esos tratados, reglamentar los tratados. Ayer se discutía también sobre el grado de obligatoriedad que tiene la previsión de la Convención en materia de discapacidad en relación con las consultas que deben realizarse a las personas con discapacidad. Se veía que hay casos en que la falta de consulta no debería invalidar una ley. Bueno, la ley general en materia de discapacidad podría entenderse como reglamentaria de la convención y incluso así ponerse en sus disposiciones y definir aspectos como la naturaleza de las consultas, la forma de realizarlas, el grado de afectación que puede tener la falta de una consulta comparada con la eficiencia o la bondad de disposiciones que favorecen a los discapacitados. Hay formas de resolver todo esto que no es nada más estar pidiendo que se declaren inconstitucionales algunos preceptos que en realidad no afectan ni tienen una contradicción con las normas de nuestra Constitución. Pero en fin, seguiremos viendo cómo se desarrolla esta actividad en la Suprema Corte y por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.